30 minutos. Ese es el tiempo que tarda en ocurrir. 30 minutos después de que terminas de comer, en tu cerebro se desencadena un proceso que la mayoría de personas de más de 65 años no saben que existe. Un proceso que ocurre después de cada comida, cada día, sin excepción, y dependiendo de lo que hayas comido, de cómo lo hayas comido, y de lo que hagas en esos 30 minutos que siguen, ese proceso puede estar protegiendo tu cerebro, o puede estar acelerando su deterioro de una forma silenciosa, acumulativa y perfectamente evitable. Los neurólogos especializados en envejecimiento cognitivo lo conocen bien. Los investigadores que estudian la conexión entre la alimentación y el Alzheimer llevan más de una década documentándolo, pero rara vez llega a la consulta del médico de cabecera con suficiente claridad como para que cambie algo en tu vida cotidiana. Hoy vas a entender exactamente qué le ocurre a tu cerebro en esa ventana de 30 minutos después de comer. ¿Qué factores lo convierten en una oportunidad de protección o en un episodio de daño? ¿Y qué cambios concretos, algunos tan simples que pueden empezar hoy mismo en tu próxima comida, pueden transformar esa ventana en una aliada de tu lucidez en los años por venir? Quédate hasta el final. El último mecanismo es el que más sorprende a las personas cuando lo entienden, y el que más fácilmente puede cambiarse con lo que tienes en casa ahora mismo. Empecemos. Para entender lo que ocurre en los 30 minutos después de comer, primero necesitas entender algo sobre cómo funciona el cerebro, que pocos médicos explican con suficiente claridad. El cerebro es el órgano más exigente del cuerpo. Representa aproximadamente el 2% de tu peso corporal, pero consume entre el 20 y el 25% de toda la energía que produce tu cuerpo en reposo. Y esa energía llega al cerebro exclusivamente a través de la sangre. Eso significa que el cerebro depende de forma absoluta y constante de que la sangre que le llega sea de calidad, que tenga el oxígeno que necesita, que tenga los nutrientes que necesita, y que llegue en la cantidad y con la presión adecuadas en cada momento. Después de los 65 años, esa dependencia se vuelve más frágil. Los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro tienen paredes menos elásticas. La regulación del flujo sanguíneo cerebral es menos precisa. El margen de tolerancia del cerebro frente a las fluctuaciones del suministro sanguíneo se reduce. Y aquí viene lo fundamental para entender todo lo que sigue. Comer es uno de los eventos más disruptivos para la circulación que ocurren en el cuerpo varias veces al día. Cuando comes, el sistema digestivo demanda una cantidad enorme de sangre para hacer su trabajo, para mover los intestinos, para secretar los jugos digestivos, para absorber los nutrientes. Esa sangre tiene que venir de algún sitio, y parte de ella viene del flujo que en otro momento hubiera ido al cerebro. En una persona joven con vasos elásticos y un sistema cardiovascular eficiente, el cuerpo compensa esa redistribución de sangre con rapidez. El cerebro no lo nota. Pero después de los 65, esa compensación es más lenta, más imprecisa y a veces insuficiente. Y en esa ventana de 30 minutos después de comer, el cerebro puede entrar en un estado de flujo reducido que tiene consecuencias que se acumulan con el tiempo. Hay 6 mecanismos específicos a través de los cuales esa ventana postprandial, que es el término técnico para el período después de comer, puede convertirse en un episodio de daño cognitivo silencioso. Vamos a verlos uno por uno. Mecanismo número 1. El robo de sangre al cerebro que ocurre después de cada comida copiosa. Existe un fenómeno que los médicos llaman hipotensión postprandial, un término técnico que significa, en palabras simples, que la presión arterial baja después de comer. ¿Por qué baja? Porque cuando el sistema digestivo demanda más sangre, los vasos del abdomen se dilatan para recibirla. Esa dilatación reduce la resistencia vascular periférica, que es la tensión general en el sistema de tuberías del cuerpo, y esa reducción de resistencia hace que la presión arterial en todo el organismo baje, a veces de forma significativa, en los 30 a 60 minutos después de la comida.
En personas jóvenes, el corazón y el sistema nervioso compensan esa bajada acelerando ligeramente el ritmo cardíaco y ajustando el tono vascular para mantener la presión estable. Pero, después de los 65, esa compensación automática funciona peor. La respuesta del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que regula la presión arterial sin que tú lo pienses, se vuelve más lenta con la edad. Y el resultado es que la presión arterial puede caer de forma real y sostenida durante 20, 30 o incluso 40 minutos después de comer. ¿Y qué le pasa al cerebro cuando la presión cae? Le llega menos sangre, temporalmente, pero de forma repetida, varias veces al día, durante años. Ese déficit repetido de flujo sanguíneo cerebral postprandial no produce síntomas dramáticos en la mayoría de los casos. No produce un desmayo ni un dolor de cabeza intenso. Produce algo más sutil. Esa sensación de niebla mental, de somnolencia, de dificultad para concentrarse que muchas personas experimentan después de comer y que atribuyen a la digestión normal o al cansancio. Pero hay algo más profundo que esa sensación transitoria. Estudios en neurología del envejecimiento han documentado que la hipotensión postprandial, repetida y no tratada en personas mayores de 65, se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo a lo largo de los años. Cada episodio de flujo reducido al cerebro, por sí solo, es trivial. Pero multiplicado por 3 comidas al día, por 365 días al año, por 10 o 15 años. La suma no es trivial en absoluto. Déjame contarte la historia de Bernardo, un hombre de 69 años de Lima que llevaba 3 años experimentando lo que él llamaba la niebla de después de comer. Siempre después del almuerzo, entre la 1 y las 2:30 de la tarde, sentía que su cerebro se apagaba, que las palabras no llegaban, que le costaba seguir una conversación, que si intentaba leer, las líneas se mezclaban. Su médico de cabecera le decía que era normal, que la digestión requería energía y que era lógico sentir somnolencia después de comer. Pero Bernardo tenía un hijo médico que conocía el fenómeno de la hipotensión postprandial. Le hizo medirse la presión antes de comer y 30 minutos después. El resultado fue revelador. La presión sistólica de Bernardo, que era la presión máxima, caía consistentemente entre 18 y 22 puntos después del almuerzo. Una bajada significativa en un cerebro de 69 años, con vasos ya menos elásticos que en la juventud. Con cambios simples en el tamaño y la composición de las comidas, en 3 semanas, la niebla postprandial de Bernardo se redujo notablemente. Su cabeza estaba más clara por las tardes. Y cuando revisaron sus pruebas cognitivas unos meses después, la mejoría era medible. Nunca hubiera imaginado, decía Bernardo, que lo que estaba comiendo al mediodía era lo que me estaba robando la tarde. Los cambios que hicieron la diferencia para Bernardo los explicaremos al final. Primero, sigamos descubriendo los otros mecanismos. Mecanismo número 2. El pico de glucosa que inflama el cerebro desde adentro. Cuando comes carbohidratos, el aparato digestivo los descompone en glucosa, que es azúcar simple, y esa glucosa pasa a la sangre. La glucemia, que es el nivel de azúcar en sangre, sube. El páncreas libera insulina para llevar esa glucosa a las células. Y después, la glucemia baja de nuevo. Ese ciclo de subida y bajada es completamente normal. Ocurre varias veces al día en todo ser humano. Pero aquí viene lo que nadie te explica con suficiente claridad. La velocidad y la altura del pico de glucosa después de comer importan enormemente para el cerebro. Y después de los 65, ese pico tiende a ser más alto y más prolongado que en la juventud, incluso en personas sin diabetes diagnosticada. ¿Por qué? Porque con la edad, la sensibilidad de las células a la insulina disminuye de forma natural. Las células necesitan más insulina para absorber la misma cantidad de glucosa. El páncreas tiene que producir más. Y mientras ese proceso de ajuste ocurre, la glucosa permanece más tiempo en la sangre a niveles elevados.
Un pico de glucosa alto y prolongado después de cada comida produce algo que los neurocientíficos llaman glicación neuronal, que en palabras simples significa que el exceso de glucosa se adhiere a las proteínas y a las grasas del cerebro, dañándolas. Es como si el azúcar caramelizara lentamente las estructuras más delicadas del tejido cerebral. Ese proceso de glicación es uno de los mecanismos más documentados de deterioro cognitivo acelerado en personas mayores. No solo en diabéticos, en cualquier persona con picos glucémicos postprandiales repetidamente elevados a lo largo de los años. Y el daño no es solo estructural. Los picos de glucosa producen también inflamación aguda en los vasos sanguíneos cerebrales, que reduce su elasticidad y compromete el flujo de sangre al cerebro, precisamente en el momento en que el cerebro más lo necesita para procesar la información de la comida que acaba de llegar. ¿Estás empezando a ver el patrón? El cerebro, en los 30 minutos después de comer, está recibiendo menos sangre por la hipotensión postprandial y al mismo tiempo está siendo expuesto a un pico de glucosa que lo inflama. 2 golpes simultáneos, 3 veces al día. Mecanismo número 3. La inflamación sistémica que dispara cada comida procesada. Este mecanismo es el menos conocido y posiblemente el más relevante para entender por qué la dieta moderna está acelerando el deterioro cognitivo en personas mayores a una velocidad sin precedentes históricos. Cuando comes ciertos tipos de alimentos, especialmente los ultraprocesados, los ricos en grasas trans, los cargados de azúcares añadidos y aditivos industriales, el sistema inmunológico del intestino los reconoce como elementos potencialmente amenazantes y lanza una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria no es imaginaria, es medible en sangre. En los 30 a 90 minutos después de una comida rica en estos ingredientes, los marcadores de inflamación sistémica, las proteínas que el sistema inmunológico libera cuando percibe una amenaza, se elevan en la sangre, y esa inflamación no se queda en el intestino. Cruza la barrera hematoencefálica, que es la pared protectora que separa la circulación sanguínea general del cerebro, una barrera que después de los 65 ya es menos eficiente que en la juventud, y que la inflamación crónica debilita progresivamente, abriéndola a la entrada de compuestos que el cerebro sano debería mantener fuera. La inflamación cerebral postprandial repetida es hoy uno de los mecanismos más estudiados en la investigación sobre Alzheimer. Las placas de proteína beta-amiloide, que son las acumulaciones características de la enfermedad de Alzheimer, se forman con más velocidad en ambientes cerebrales inflamados. La inflamación es el terreno donde el Alzheimer prospera. Cada comida ultraprocesada es un episodio inflamatorio. Pequeño, transitorio. Pero si esos episodios ocurren 3 veces al día durante años, el terreno inflamatorio crónico que crean en el cerebro no es pequeño ni transitorio. Si llegas hasta aquí, escribe en los comentarios las palabras cerebro claro. Me ayuda a saber que estás con nosotros y que esta información te está llegando. Y recuerda, los 3 mecanismos más importantes todavía están por venir, los que más directamente puedes modificar a partir de tu próxima comida. Sigue conmigo. Mecanismo número 4. La somnolencia postprandial y lo que realmente significa después de los 65. Dormirse después de comer. Esa cabezada después del almuerzo que muchas personas consideran un placer inofensivo o incluso saludable. Ese momento en que los ojos se cierran solos y la conciencia se nubla en el sofá. ¿Es eso la siesta mediterránea beneficiosa de la que tanto se habla? En parte sí. Pero hay algo que la investigación reciente ha revelado sobre la somnolencia postprandial excesiva en personas mayores de 65 que merece tu atención completa. Una siesta breve y voluntaria de 15 a 20 minutos después de comer tiene efectos documentados en la consolidación de la memoria y en la recuperación cognitiva. Eso es cierto. Eso es lo que los estudios sobre siesta mediterránea miden y valoran. Pero hay otra forma de somnolencia postprandial que es completamente diferente.
la que no es un descanso elegido sino una caída obligada, la que no dura 20 minutos sino 1 hora o más, la que no te deja fresco sino más confuso, la que se produce de forma progresivamente más intensa y más frecuente a lo largo de los meses. Esa somnolencia postprandial excesiva, que en medicina se llama hipersomnia postprandial, es en personas mayores de 65, uno de los marcadores más precoces de dos procesos distintos que merecen evaluación médica. El primero es la prediabetes, o diabetes tipo 2 no diagnosticada, cuando los picos de glucosa postprandial son muy elevados y la insulina no puede gestionarlos con eficiencia. El cerebro experimenta lo que se podría describir como un cortocircuito energético. Demasiada glucosa en la sangre pero poca entrando a las células cerebrales porque la insulina no funciona bien. El resultado es una somnolencia intensa e irresistible que refleja el caos metabólico que está ocurriendo en la sangre. El segundo proceso es la apnea del sueño no diagnosticada. Las personas con apnea del sueño no descansan bien por la noche. El sueño está fragmentado por las paradas respiratorias, y el primer momento en que el cuerpo puede intentar recuperar el descanso perdido es después de comer, cuando la actividad baja y el sistema nervioso relaja su guardia. La somnolencia postprandial excesiva no es un lujo, es información, y en personas mayores de 65 es información que merece ser llevada al médico. Déjame contarte la historia de Consuelo, una mujer de 72 años de Bogotá que llevaba 2 años durmiendo entre 1 y 2 horas después de cada almuerzo sin excepción. Su familia lo había normalizado. La abuela siempre duerme la siesta. Pero su nieta, estudiante de medicina, notó algo preocupante. Consuelo no solo dormía, sino que al despertar estaba notablemente confusa durante 45 minutos, desorientada, con dificultad para ubicarse en el tiempo. La nieta insistió en una evaluación médica. Se descubrió una prediabetes avanzada con picos postprandiales de glucosa muy significativos, y también una apnea del sueño moderada que llevaba años sin diagnosticar. Con tratamiento específico para ambas condiciones y cambios en la dieta, en 4 meses la somnolencia postprandial de Consuelo había desaparecido casi por completo, y las pruebas cognitivas mostraron una mejora que sorprendió a los propios médicos. Yo creía que era normal a mi edad, decía Consuelo. Nadie me había dicho que ese sueño de después de comer podía estar diciéndome algo tan importante. Mecanismo número 5. El papel del intestino en la niebla mental postprandial. Este mecanismo es el más nuevo desde el punto de vista de la investigación científica, y el que más está cambiando la forma en que los especialistas entienden la conexión entre la alimentación y el deterioro cognitivo. Existe lo que los científicos llaman el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro que funciona a través del nervio vago, que es el nervio más largo del cuerpo, a través de las hormonas que produce el intestino, y a través de los millones de bacterias que viven en el intestino y que producen sustancias que llegan al cerebro. Ese ecosistema de bacterias intestinales, que se llama microbiota, no es solo un sistema digestivo, es, en cierta medida, un segundo cerebro. Produce más del 90% de la serotonina del cuerpo, que es la hormona del equilibrio emocional y el bienestar. Produce neurotransmisores que afectan directamente a la cognición, a la memoria y al estado de ánimo. Y regula la inflamación sistémica que llega al cerebro. Y lo que comemos en cada comida cambia el estado de esa microbiota en cuestión de horas. Una comida rica en fibra, en vegetales, en alimentos fermentados, alimenta las bacterias protectoras que producen sustancias antiinflamatorias que llegan al cerebro y lo protegen. En los 30 minutos después de esa comida, el cerebro recibe señales positivas del intestino a través del nervio vago. Una comida rica en azúcar, en harinas refinadas, en ultraprocesados, alimenta las bacterias proinflamatorias que producen sustancias que deterioran la barrera intestinal, permiten que toxinas pasen a la sangre,
generan inflamación que llega al cerebro y comprometen la producción de serotonina y de otros neurotransmisores protectores. En los 30 minutos después de esa comida, el cerebro recibe señales de estrés, de inflamación, de desequilibrio. Después de los 65, la microbiota intestinal es naturalmente menos diversa y menos robusta que en la juventud. Tiene menos resiliencia frente a las agresiones dietéticas, y su capacidad de recuperarse después de una comida perjudicial es menor que hace 20 años. Cada comida es, literalmente, una conversación entre tu intestino y tu cerebro. Y el contenido de esa conversación depende directamente de lo que hayas puesto en el plato. Mecanismo número 6. Lo que haces en los 30 minutos después de comer y lo que eso cambia todo. Este es el mecanismo más directamente modificable de todos, y el que más personas pueden cambiar a partir de hoy sin ningún coste, sin ninguna prescripción médica, con algo tan simple como levantarse de la silla. La respuesta postprandial del cerebro, todos los mecanismos que hemos visto hasta ahora, la bajada de presión, el pico de glucosa, la inflamación, la somnolencia, las señales del intestino, se modifican de forma significativa según lo que hagas en los 30 minutos que siguen a la comida. Y el factor más potente de todos es el movimiento. Un estudio publicado en la revista Diabetología en 2022 demostró que una caminata suave de tan solo 15 minutos después de cada comida reducía el pico glucémico postprandial en un 37% comparado con permanecer sentado, 37%, con 15 minutos de caminar despacio, sin esfuerzo, sin equipamiento. Ese mismo movimiento suave también activa los músculos de las piernas, que actúan como una bomba secundaria que ayuda a mantener el retorno venoso y evita que la sangre se estanque en el abdomen, reduciendo así la caída de presión arterial postprandial que compromete el flujo cerebral, y adicionalmente, el movimiento suave después de comer estimula la motilidad intestinal, que es el movimiento de los intestinos, lo que mejora la absorción selectiva de nutrientes, reduce el tiempo de contacto de los alimentos con la pared intestinal y favorece un perfil de señales intestinales más positivo hacia el cerebro. 15 minutos, caminando despacio, después de cada comida. Eso es todo lo que hace falta para transformar los 3 mecanismos más dañinos de la ventana postprandial en algo mucho más manejable para el cerebro de 65, 70 o 75 años. ¿Y qué pasa con los otros factores? Con el tamaño de las comidas, con la composición, con la velocidad a la que se come. Los cambios que ayudaron a Bernardo a recuperar su tarde, que hablamos antes, incluían 3 modificaciones simples: comer porciones más pequeñas y hacer 3 o 4 tomas en lugar de 2 muy copiosas. Reducir los carbohidratos de absorción rápida, especialmente el pan blanco y el arroz blanco, en la comida principal, y añadir una fuente de grasa saludable como el aceite de oliva o el aguacate que ralentiza la absorción de la glucosa y suaviza el pico glucémico. Y caminaba 15 minutos después de comer. Eso fue todo. Sin pastillas, sin suplementos, sin cambios dramáticos ni imposibles. Y ahora quiero que te lleves algo más allá de los 6 mecanismos. Cada día te sientas a la mesa 3 veces, o 2, o 4, no importa cuántas. Lo que importa es que en cada una de esas ocasiones, en los 30 minutos que siguen, ocurre algo en tu cerebro. Algo que lleva años ocurriendo sin que nadie te lo explicara. Y ahora que lo sabes, esas comidas se convierten en algo diferente. No en una fuente de culpa ni de miedo, sino en una oportunidad. Una oportunidad que tienes 3 veces al día para hacer algo diferente. Para elegir una porción más pequeña. Para añadir fibra y grasa saludable que suavicen el pico glucémico, para levantarte a caminar 15 minutos antes de volver al sofá, para darle a tu intestino los alimentos que alimentan las bacterias que hablan bien al cerebro. No necesitas hacerlo todo perfecto desde mañana, solo empezar. Una comida, un paseo de 15 minutos después de comer, una porción un poco más pequeña en la comida del mediodía. Esos cambios, sostenidos en el tiempo,
Le dan al cerebro algo que necesita desesperadamente después de los 65, menos agresiones repetidas y más oportunidades de repararse. Tu cerebro no ha terminado de crecer, ni de adaptarse, ni de recuperar terreno, pero necesita que tú le des las condiciones para hacerlo. Y esas condiciones empiezan 3 veces al día en la mesa. Si este video te ha aportado algo importante, compártelo con alguien que lo necesite, con ese familiar que siempre se queda dormido después del almuerzo y no sabe por qué, con esa persona que nota que su cabeza funciona peor por las tardes y cree que es la edad. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios. ¿Reconoces alguno de estos mecanismos en tu propia experiencia después de comer? La niebla mental, la somnolencia, la dificultad para concentrarte por las tardes. Tu respuesta puede ayudar a alguien más que está leyendo los comentarios ahora mismo. Este contenido es educativo e informativo. Si tienes preocupaciones sobre tu salud cognitiva, tu glucemia o tu presión arterial, consulta siempre a tu médico. Solo un profesional puede evaluar tu situación de forma completa y personalizada. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.